pasado, de Menzies, ayer y hoy. Buenos días para todos. Hacía mucho tiempo que ustedes y nosotros no teníamos este diálogo interactivo. Y se lo habíamos dicho en diciembre, en marzo regresamos, y hoy es el primer día de un mes donde además le habíamos dicho iban a comenzar las complicaciones más activas de un 2018 donde no cerraban absolutamente nada de las cosas que se habían prometido durante el año anterior. Es evidente que subestimar, pensando que el pueblo se equivoca, es algo que no nos podemos permitir quienes tenemos un pensamiento de respeto irrestricto a la voluntad popular. Eso es para las minorías que más de una vez, de izquierda o de derecha, se han referido a que el pueblo se equivocaba al elegir o al votar. Pero tenemos que hacer una diferencia entre la opinión pública instalada en el pueblo y la opinión publicada, es decir, aquellas cosas que se difunden disfrazando la realidad y buscando entonces maquillar situaciones. Cuando el ecuatoriano que asesora al gobierno de Macri le dijo en la elección del medio tiempo, hablen de cualquier cosa menos de la economía, sabía de lo que estaba hablando porque evidentemente no le cerraban los números, y por aquello que decía Hipólito Yrigoyen y que repetía Perón, la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. En un mundo capitalista como el que se vive, donde hasta el principal partido comunista en declaraciones, que es el chino con 1.500 millones, vive una sociedad capitalista, en este mundo donde la persona se la valora por lo que tiene y no por lo que es, hay una lucha donde nosotros en la sociedad argentina debemos aceptar que ha triunfado no la opinión pública, sino la opinión publicada, es decir, la difusión de la no realidad que se termina transformando, como decía Goebbels, el ministro de Hitler, una mentira varias veces repetida, era aceptada como una verdad. Y entonces se encuentran cosas para el maquillaje que obviamente son noticias, pero son noticias porque se las fogonean. Miren, desde que tenemos uso de razón, existe en la sociedad la discusión sobre el aborto. Sin embargo, sectores que no se puede decir y que estén vinculados al pensamiento liberal, por lo menos al liberal estructural económico, lanzaban en distintas oportunidades, y ahora lo hicieron con mayor agresividad, la idea de discutirlo. Y el gobierno dijo, nos pusieron servido algo como para entretener a la sociedad y llegar a la Copa del Mundo, porque después el Mundial se va a encargar de entretenernos otro mes más. Es decir, las distintas excusas que van sacudiendo la opinión pública, no porque no sean importantes tratarlo, no porque no tengan o merezcan ser analizadas, van sacando del eje a la sociedad y la van aturdiendo con otras situaciones. Y entonces debatimos el ranking de los insultos a Alicia Blanco Villegas, que es la madre del presidente, en los estadios de fútbol y en otros lugares, y después instalamos el tema de los mapuches, y entre el medio instalamos si se desaparece una persona por el gatillo fácil y se la mata o no se la mata. Es decir, siempre la opinión publicada va deformando el debate de la opinión pública. Por eso sería una soberbia de parte nuestra decir que el pueblo se equivoca, pero sí al pueblo se lo engaña. Y entonces la opinión pública de ese pueblo pasa a ser la opinión publicada, o sea, la publicación de la noticia que define situaciones que no dejan de ser ciertas, que no dejan de ser importantes, pero que se las instala como para tapar las otras. ¿Y saben cuál es la verdadera situación que nos debe preocupar? Que en un país que tiene un poco más de 40 millones de habitantes y tiene capacidad geográfica para albergar a millones y millones de habitantes más, que tiene la capacidad de producir para el hambre de 800 millones de personas, tenga el 30% de su población bajo la línea de pobreza, tenga gente pasando hambre, pero además
se quiera maquillar diciendo lo bien que se nos ve cada vez que el gobierno sale a colocar una deuda y entonces en el endeudamiento se lo maquilla diciendo lo bien que los mercados responden a la política de Macri. Mientras nos entreteníamos en todas estas cosas que apuntábamos, ayer la Argentina volvió a endeudarse, es decir, usted y yo, por quienes seguramente en 2 años se irán del gobierno, o a lo mejor antes, o a lo mejor 4 años después, pero que se van a ir en algún momento, me refiero a los funcionarios como Caputo, el famoso endeudador que quedará en la historia como quizá el mejor ejemplo de Rivadavia, porque nos endeudó en 100 años, firmó un papel de deuda para 5 generaciones. Bueno, dicho esto, ayer mientras todos estaban distraídos, la Argentina se endeudó una vez más en 58.000 millones de pesos. Y entonces cuando uno dice, bueno, por lo menos colocaron signo de nuestra moneda, a ver cómo lo colocaron. En una letra que va a vencer en el 2020. En el 2020, el que gobierne, sean los que están o los que lo reemplacen, se van a agarrar la cabeza, porque van a tener que pagar de una sola cuenta 30.000 millones de pesos. Pero fíjense ustedes qué detalle. Para ese endeudamiento de ayer, que vence en el 2020, sobraron interesados. Pero después sacaron otro papel para endeudarnos hasta el 2023. Ahí hubo mucho menos interés. Es decir, hubo sobredemanda del 2020. ¿Y saben por qué? Porque además de pagar el 20% de usura, tiene una cláusula gatillo, ajustable por la inflación. Es decir, la doble moral del gobierno, lo que no le quiere dar a los trabajadores, se lo da a la usura. Pero además, dicen ayer, el 40% de estos papeles lo compraron en el exterior. Es decir, que vendrán en dólares, que después habrá que convertir. Pero vamos a hablar del 60% que lo compraron los de aquí. Y estamos viviendo un momento donde hay que hacer un alerta bancario, porque todos los ahorros argentinos, los banqueros, lo están utilizando para prestárselo al Estado argentino, por la alta tasa de la usura que paga el Estado. Y entonces, cuando llegan los vencimientos, el Estado, como no tiene circulante, le refinancia con otra letra al banco. ¿Y qué pasaría si los ahorristas van a un banco y quieren sacar todos el dinero junto? No se lo pueden dar. Por lo tanto, ya empezaron algunos bancos en diciembre a hacer un corralito disfrazado. El que pedía $10.000 por ahí le daban 5, el que pedía 6 les daban 3, porque le decían que el giro de su cuenta a lo mejor no justificaba tanto, porque todo el mundo salía a comprar dólares para refugiarse en esa moneda porque nadie le creía a la oferta de un país estable que hacía el gobierno de Macri. Entonces, si el 60% de los que compraron títulos lo compraron en pesos, y esos pesos están en los bancos argentinos, con la plata de los que tienen los dineros en los bancos, los banqueros están haciendo alta usura. Pero resulta que a los trabajadores bancarios le ofrecen el 9% de aumento cuando han ganado, junto con las mineras y el campo, fortunas en el año próximo pasado. Fueron los que más ganaron, el sector financiero. Y entonces, cuando uno ve que Caputo le pone cláusula gatillo ajustable a la inflación, a la usura, y no se la quieren poner a los trabajadores, la pregunta sale sola. Esto es la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Porque si de verdad creyeran ellos que la inflación va a ser como dicen, le pondrían la cláusula gatillo porque después la cláusula no funcionaría, porque la inflación sería menor o igual a lo que ellos dicen. ¿Cómo van a creer si Duhovne tiene toda su plata en el exterior? Si Caputo, un broker al que el jefe de gabinete dijo que lo bancaba a muerte, tiene probadas compras él mismo del endeudamiento argentino a través de fondos que están con relación directa? Es decir, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Yo tengo la plata afuera,
vos dejala adentro, y eso sí, no me pidas aumento, conformate con un 15% en las paritarias, que yo a la usura le voy a pagar con cláusula gatillo. Dijimos que marzo iba a ser un mes pesado. Empezó en el primer día. Nos endeudamos en 58.000 millones de pesos más, pero hablamos del aborto.